después de romper con Calvino, siempre pensé que volveríamos a estar juntos. Esperé una semana, un mes, 3 meses, hasta que me enteré de que él tenía una nueva novia. Ese día, lloré todas las lágrimas que me quedaban. Le supliqué sin dignidad ni respeto por mí misma, rogándole que mirara hacia atrás y volviera a mí. Entonces me dijo, Ava, no hagas esto, parece barato. Después, su relación con la nueva chica terminó y volvió a buscarme. Volví con él, a pesar de todas las objeciones de mis amigos, recuperando lo que había perdido. Pensé que lo valoraría y lo trataría mejor, pero después de regresar, me di cuenta de que tal vez no lo amaba tanto como pensaba. Capítulo 1. Después de volver con Calvino, él publicó una actualización. La foto era de mí mirando hacia abajo y tomando un café, con la leyenda, un espejo roto reparado. Luego me mencionó, pero en poco tiempo, nuestros amigos en común inundaron la publicación con comentarios. Algunos sorprendidos, otros maldiciendo, y la mayoría ofreciendo sus felicitaciones. Miré la publicación. Calvino estaba sentado frente a mí, sonriendo. Seguía siendo guapo, aunque la juventud de sus rasgos se había suavizado en una madurez más contenida. Me observaba mientras deslizaba mi teléfono, sonriendo como si esperara mi reacción. Miré la publicación durante un rato, sonreí y luego apagué el teléfono, dejándolo sobre la mesa. No comenté, no di me gusta, ni publiqué nada yo misma. Simplemente sonreí a Calvino y dije, este café está bastante bueno. Era la misma vieja cafetería, el mismo americano con hielo, el mismo sabor, solo cambiaba de tema. Probablemente Calvino lo entendió. Su mirada pasó de mi teléfono a mi rostro. Sus ojos mostraban algo de decepción y tristeza, pero hizo una pausa, lo ocultó. Luego sonrió y preguntó, ¿tienes tiempo esta noche? Abrió un nuevo restaurante español cerca, y la comida está bastante buena. Te llevaré allí. Sonreí disculpándome y dije, lo siento, tengo que trabajar hasta tarde esta noche. Solo pediré comida para llevar. Finalmente se quedó en silencio. Después de un rato, siguió siendo cortés y dijo, entonces te llevaré de vuelta a la oficina. Esta vez no me negué. Después de regresar a la oficina, terminé mirando fijamente a la computadora durante un largo rato. Le mentí a Calvino. No necesitaba hacer horas extra. La fecha límite para este archivo era la próxima semana, y tenía tiempo de sobra para terminar la propuesta. Solo quería evitar estar a solas con él. No sé por qué, pero después de volver con Calvino, no sentí la alegría ni la satisfacción que pensaba que sentiría. Mi corazón estaba completamente en calma mientras miraba la publicación que él hizo anunciándolo, y no sentí más que indiferencia. Suspiré, sin entender qué me pasaba. Realmente amaba a Calvino. ¿Hasta qué punto? Tanto que, incluso después de que rompimos, lo esperé durante 3 años. Aunque no fue intencional, no me faltaban personas que me cortejaban. Pero después de separarme de él, simplemente no pude interesarme en nadie más. No tenía ganas de conocer a nadie. No tenía ganas de comunicarme. No tenía ganas de salir a citas. Y Liz una vez me regañó, no vas a quedarte fiel a ese idiota, ¿verdad? ¿Realmente lo vale? ¿Lo vale? Probablemente no. Capítulo 2. Mi ruptura con Calvino en realidad no fue muy digna. Después de la relación a distancia en la universidad, a veces teníamos pequeños desacuerdos. Discutíamos, nos reconciliábamos, discutíamos de nuevo, y luego nos dábamos el silencio y nos reconciliábamos otra vez. Luego hubo una temporada en la que su actitud hacia mí se volvió fría. El tono frío en las llamadas, los mensajes no respondidos, los buenos días y buenas noches olvidados, su actitud intermitente. Todo esto me mantenía despierta por la noche, pero yo estaba tranquila. Fui a su universidad con la intención de resolver el problema. En ese momento, coincidió con el aniversario de la escuela y él estaba tocando a 4 manos con una compañera de clase. Esa escena era tan hermosa como podría ser. Escuché a alguien a mi lado suspirar impresionado, qué bien se ven juntos. ¿Son una pareja de verdad? La acumulación de mi frustración e inseguridad explotó en ese momento, aunque me repetía a mí misma que debía mantener la calma. Olvidé de que estábamos discutiendo y, por despecho, le dije, entonces, rompamos. En realidad, no quería realmente romper. Solo esperaba que él me consintiera, pero él simplemente se quedó allí, con una expresión indiferente, mirándome y diciendo fríamente, está bien, entonces rompamos. Me di la vuelta y me fui. En ese momento, tanto Calvino como yo éramos personas orgullosas por naturaleza, porque éramos muy buenos en lo que hacíamos y siempre habíamos sido admirados por los demás, por lo que ninguno de los dos sabía cómo ceder o comprometerse, pero durante el tiempo que estuvimos juntos, por amor,
Yo ya había aprendido a contener mi carácter. Siempre era yo quien cedía primero, porque sabía que a él no le importaba. Al menos, no tanto como a mí. Siempre hay una persona en una relación que se pone en una posición baja. En ese momento, por amor, dejé a un lado mi orgullo y mi dignidad, pero parecía que él no prestaba mucha atención. Cuando me di vuelta, realmente pensaba, Calvino, ¿por qué no puedes, aunque sea una vez, bajar la guardia y consolarme? Él no lo hizo. Durante el tiempo después de la ruptura, mantenía una fachada de indiferencia. Sin embargo, cada vez que veía una notificación en la esquina superior derecha de WeChat, sentía como si mi corazón se comprimiera y me ahogara, seguido de un pequeño sentimiento de esperanza. ¿Será Calvino? Pero cada vez que abría el mensaje, solo encontraba decepción. El día 15 después de cortar el contacto, finalmente no pude más y lo busqué. Le pregunté cuándo podría recoger la consola de videojuegos que había dejado en mi casa. Pasó mucho tiempo antes de que me respondiera con, tírala. Le respondí que estaba bien, y luego no volvió a hablarme. Después, lo configuré para que sus mensajes no me molestaran. Creo que nunca entendería por qué lo hice, aunque creo que tampoco le importaría. Miraba constantemente las actualizaciones de sus redes sociales, pero Calvino siempre había sido una persona discreta. Rara vez publicaba algo. Su frecuencia de actualizaciones era probablemente de 2 veces al año. Me quedaba mirando su perfil vacío, y el día que mi corazón se desequilibró fue cuando salí de la clase de teoría política. Al bajar las escaleras, como siempre, abrí su perfil de TikTok, y vi que había agregado a alguien como seguido. Abrí el perfil y vi una foto muy linda, de una usuaria común, certificada como estudiante de la misma universidad que él. Era una cuenta privada. No puedo describir exactamente lo que sentí en ese momento. Fue como si alguien me hubiera arrojado a una piscina sin saber nadar. Un ahogo instantáneo me envolvió, y todo lo que me rodeaba desapareció. En medio de esa sensación de vértigo, estaba completamente sola, solitaria y temerosa. Solo yo. Miraba esa cuenta desconocida. Mis manos y pies temblaban sin control. Salí del perfil y volví a entrar. Lo miré una y otra vez, pero esa cuenta existía realmente. No desaparecía aunque la mirara 1000 veces. Era pleno verano, pero yo estaba en las escaleras, como si cayera en una cueva de hielo. Sin embargo, traté de convencerme con una pequeña esperanza en mi mente. Tal vez sea solo una amiga de la universidad, alguien que se sigue mutuamente en TikTok. No tiene nada de raro. Tal vez estaba demasiado inquieta. Cuando bajé las escaleras, pisé en falso y me caí por ellas. Fue retorcido, pero mientras mis compañeros gritaban a mi alrededor, en el fondo de mi corazón surgió un leve alivio. Lo que pensé en ese momento fue, por fin tengo una razón para ponerme en contacto contigo, Calvino. Capítulo 3. Es difícil de imaginar, pero alguna vez me sentí feliz de poder enviarle un mensaje a Calvino de manera legítima. Pero ahora, cuando recibo su mensaje, no tengo muchas ganas de responder. Recibí un mensaje de Calvino alrededor de las 8. Me dijo que me había comprado un bocadillo nocturno y que lo traería hacia las 8:30. Le respondí educadamente, no hace falta, es mucho trabajo, mejor que descanses. Él dijo, quiero verte, Ava. No tuve más opción que abrir la aplicación de comida a domicilio, pedir algo, y luego hacer una captura de pantalla para decirle que ya había pedido la comida. Pasó un rato antes de que me respondiera, está bien, come bien. No respondí, honestamente. Ahora Calvino es más atento y considerado que cuando comenzamos a salir. Ahora soy yo quien no está interesada, despreocupada y sin mucho interés. El que se muestra cauteloso, tolerante, temeroso y conciliador ahora es él. Es como si, cuanto menos me importara, más me quisiera él. Sonreí de manera algo burlona, sin saber qué pensaba realmente. Cuando la comida llegó, le envié una foto. Era como el dueño de un perro que, al verlo triste, le lanza un par de huesos de carne. La respuesta de Calvino llegó rápido, como si estuviera esperando con el teléfono en mano. Preguntó, ¿pechuga de pollo? Me tomó un rato responderle, con unas palabras frías, arroz de mariscos. Respondió casi al instante, preguntando, ¿de qué restaurante? ¿Está bueno? No le respondí más. Miré ese mensaje y luego apagué el teléfono. Esto es algo raro. Si esto hubiera pasado antes, ni siquiera habría esperado que me lo preguntara. Estaría feliz de contarle todo. El arroz de mariscos del pequeño restaurante en la calle, con cacahuates crujientes, el caldo espeso, con mucho marisco, sabroso y suave. ¿Me gusta mucho? No soy una persona muy habladora, pero con alguien que me gusta, siento una necesidad de compartir sin parar. Pero ahora, no tengo deseo de compartir con él. Apagué el teléfono y me puse a hacer mis cosas. Probablemente,
debido a que no respondí su mensaje. Después de un rato, él me envió una captura de pantalla de un comentario en su publicación. Un amigo comentó: sabía que al final volverían a estar juntos. No hay una pareja más perfecta que ustedes en este mundo. Sonreí. Calvino y yo, en efecto, éramos una pareja muy compatible. Él estaba tan acostumbrado a que la gente lo adorara, que parecía de carácter tranquilo, pero en realidad era extremadamente exigente. Alguna vez le pregunté a Calvino por qué quería estar conmigo. Él me miró despreocupado y me respondió con un tono de obviedad: porque eres la mejor de todos. Sonreí. Desde que nació, siempre tuvo lo mejor en la vida, por lo que, claro, su novia tenía que ser la mejor también, antes de que se enamorara de alguien más y cambiara de opinión. Éramos la pareja más perfecta que todos conocían. En la secundaria, antes de que estuviéramos juntos, fuimos elegidos como la pareja más perfecta del colegio durante 2 años consecutivos. Él era el chico más guapo de la escuela, un niño prodigio, con buenas notas y una excelente familia. Por supuesto, yo tampoco era menos. Era muy guapa. No solo tenía buenas calificaciones, sino que también solía participar en los eventos de la escuela, presentando, tocando piano, bailando en solitario. Con una calma y estabilidad emocional, estar juntos era lo que todos esperaban. Además, éramos el primer amor de cada uno, así que nunca imaginé que, cuando fuimos a la universidad y tuvimos una relación a distancia, él pudiera enamorarse tan rápidamente de otra persona. Capítulo 4. Caer de las escaleras fue en el primer mes después de que dejé de hablar con Calvino. Finalmente encontré una excusa para contactarlo, así que le envié una foto de mi tobillo envuelto en un yeso grueso. Desde el momento en que la envié, estuve distraída, esforzándome deliberadamente por no mirar WeChat. Muchos amigos y compañeros vinieron a verme, y yo los atendí perfectamente, fingiendo estar muy ocupada, hasta que los amigos y compañeros fueron y vinieron, y la sala médica quedó en silencio, pretendiendo que no me importaba. Tomé mi teléfono y abrí WeChat. Calvino me había respondido 3 minutos antes, con un mensaje muy breve: descansa bien. Leí esas pocas palabras una y otra vez. Al principio, sentí un destello de alegría. Me había respondido. Pero luego vino una larga decepción. No me preguntó qué había pasado. No dijo que vendría a verme. Solo me escribió educadamente y de manera distante: descansa bien, como si fuera un amigo común con quien no había hablado en mucho tiempo. Suspiré y no le respondí. Cuando ya pude poner el pie en el suelo, él no me había enviado ni un solo mensaje más. Fui a verlo 42 días después de nuestra ruptura. Ese día era su cumpleaños. La noche anterior, Calvino raramente había publicado una actualización. Un cielo nocturno oscuro, con fuegos artificiales brillando. No había texto, pero lo miré por un largo rato. Recuerdo que la semana antes de nuestra ruptura, le había dicho a Calvino que iríamos a ver fuegos artificiales en su cumpleaños. No sabía qué significaba esa publicación de Calvino, pero la miré una y otra vez, y sentí un pequeño destello de alegría. Pensé que probablemente era algo que había publicado para mí. Después de todo, rara vez publicaba algo durante el año. No entiendo por qué, cuando te gusta alguien, te vuelves tan vulnerable, inseguro y lleno de dudas. Desde que era pequeña, siempre fui una persona muy competente, con metas claras, madura para mi edad. Cosas como analizar obsesivamente una publicación de alguien, buscando algún vínculo con esa persona. Solo me había pasado con Calvino. Mi razón me decía que si un hombre no te busca, es porque no quiere hacerlo. Si no te manda mensajes, es porque no quiere. Si no intenta recuperarte, es porque no le importa perderte. Pero la razón solo me ayudaba a analizar la situación. No podía controlar mis sentimientos. Cuando te gusta a alguien, solo puedes pensarlo. Cuando amas a alguien, solo puedes amarlo. No te despiertas completamente hasta que te das un golpe en la cabeza contra la pared. Así que, después de ver la publicación de Calvino, como si me hubiera dado una excusa, tomé su consola de videojuegos y el regalo que le había preparado. Dejé a un lado mi orgullo, reuní todo el valor que me quedaba y, en su cumpleaños, fui a buscarlo a su universidad. Esperé más de 4 horas bajo su edificio académico, hasta que finalmente lo vi regresar por la noche. No estaba solo. Había una chica con él, pequeña y adorable, vestida con una falda, apoyada en su lado, sosteniendo una piruleta en la mano, moviéndose y hablándole animadamente. Era la compañera con la que había tocado a 4 manos en el evento de la escuela. Calvino llevaba su bolso con forma de osito en la mano, sonriendo mientras la miraba, inclinando la cabeza para prestarle atención, mientras también se encargaba de mirar el camino por ella. Lo seguí detrás, mirando cómo Calvino acompañaba a esa chica hasta la entrada de su residencia.
Se quedó allí, esperando junto a la puerta, hasta que vio desaparecer su figura. Luego, levantó la cabeza, y después de un rato, ella apareció en el balcón de la residencia y le saludó con la mano. Calvino también le respondió con un gesto y luego se dio la vuelta. Y al hacerlo, me vio. Contuve las lágrimas. Me quedé allí y lo llamé, Calvino. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente en el momento en que me vio, y sus cejas se fruncieron con una expresión que conocía bien, impaciencia. Probablemente preocupado porque la chica notara algo raro. Por primera vez no se enfureció, y con paciencia me dijo, no aquí, mejor en otro lugar. Esa fue probablemente la vez más miserable de mi vida. Agarré la manga de Calvino y no quise soltarla, llorando a gritos. Ahora, ni siquiera sé por qué tenía tantas lágrimas. Lloraba de tal manera que me costaba respirar, repitiendo 3 frases una y otra vez. Entonces no me equivoqué, ¿verdad? ¿Cómo pudiste dejarme? Y la tercera, te lo ruego. Una humillación tan absoluta y sin límites. Cada vez que lo recuerdo, me sorprende que haya dicho esas cosas. Calvino, impasible, me dejó llorar. Su rostro hermoso se veía frío y desinteresado, casi inhumano. Al final, probablemente cansado de mis gritos, dijo, esta es la última vez. Ava, ya terminamos. No vengas a molestarme más. Sí, terminamos. Yo lo propuse. En esas noches en las que daba vueltas en la cama, revisando una y otra vez sus redes sociales, tratando de encontrar algún vínculo con él mientras él me mantenía despierta. En esas noches en las que pensaba que, al menos, él sentiría un poco de tristeza también. En esas noches en las que esperaba que viniera a buscarme. Él, en cambio, estaba pasando noches felices, conversando con alguien más. La verdad es que los fuegos artificiales no los había publicado para mí. Después de la ruptura, él estaba tan feliz, mientras yo no podía dejar de pensar en él, mirando su foto y sintiéndome inquieta, dudando si debería escribirle. En realidad, el tono frío antes de la ruptura, la actitud distante, los mensajes no respondidos, los buenos días y buenas noches olvidados, no era mi paranoia o mis inseguridades. Él ya había planeado la ruptura mucho antes. La persona que estaba realmente triste era yo. Poco después de eso, publicó una actualización oficial en sus redes. Capítulo 5. El día que él hizo pública su nueva relación, era mi cumpleaños. Mientras yo revisaba WeChat una y otra vez, esperando un mensaje suyo, él actualizó su estado. Eres mi edición limitada del verano, y también mi futuro más largo, si pudiera. Quisiera que las 4 estaciones fueras tú. La foto era de una chica sosteniendo un helado, sonriendo con los ojos curvados. Él fijó esa publicación en la parte superior de su perfil. En ese instante, no pude respirar. Mi mano temblaba sin control mientras sostenía el teléfono, quedándome mirando esa publicación, como si de repente no supiera leer. Revisé esas palabras una y otra vez, pero mi mente seguía sin reaccionar, hasta que un amigo en común me envió un mensaje. No puede ser. Ava, ¿de verdad terminaron? Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿Hay una pareja más compatible que ustedes? Qué pena, yo pensé que sin importar las peleas, ustedes siempre volverían a estar juntos. Yo también lo pensaba, yo también creía que, sin importar qué pasara, al final volveríamos. Casi sin darme cuenta, ya había enviado un mensaje. Le pregunté, ¿estás con ella? Sostuve el teléfono, dándole vueltas y vueltas, esperando. Esperé muchísimo tiempo, hasta que 2 horas después, WeChat seguía completamente en silencio, pero hacía apenas 2 minutos. Él había respondido un comentario en su publicación. Gracias por las felicitaciones. Él estaba ignorando deliberadamente mi mensaje, incluso esa publicación. Muy probablemente, era su manera de decirme que dejara de insistir. Después de eso, nunca más volví a molestarlo. Desaparecí de su mundo por completo, sin dejar rastro. Hasta 5 años después, cuando volvimos a encontrarnos, fue en una reunión de proyecto. Él era del lado del cliente. Yo acompañaba a mi jefe a presentar la propuesta. Jamás imaginé que, al llegar, vería a Calvino allí. No sé si perdí la compostura por un instante, pero creo que me comporté con calma, porque después de presentar el proyecto, el responsable del cliente sonrió y me dijo, Ava, realmente eres sorprendente. Le devolví una sonrisa. Desde que empecé a trabajar, he escuchado ese comentario innumerables veces. Todos los que me ven por primera vez suelen pensar que soy solo una cara bonita sin capacidad, porque mi apariencia es demasiado llamativa. La gente cree que una mujer bonita no piensa. Calvino, que había guardado silencio hasta entonces, finalmente habló. En la secundaria siempre estuvo entre los 3 primeros del colegio. Nunca cayó del podio.
Fue entonces cuando le dirigí mi primera mirada de ese día, y no pasé por alto la chispa de admiración en sus ojos. Después me invitó a comer a solas. Suspiró diciendo que una vez trató de buscarme, pero yo había desaparecido por completo, y no pudo contactarme. No le pregunté cuándo había terminado con la chica de la universidad. No sé si todos los noviazgos nuevos caen inevitablemente después de 3 meses, si la nostalgia y los recuerdos surgen de las comparaciones. Lo único que sé es que, 5 años después, Calvino parecía haberse vuelto a enamorar de mí. Desde entonces, me persiguió durante mucho tiempo. El día que me pidió volver con él, estábamos caminando junto al río. Las luces brillantes formaban una especie de vía láctea que se extendía por ambas orillas hasta perderse en la distancia. Esas luces se reflejaban en sus ojos, ardientes, deslumbradas y sinceras. Me miró y preguntó, «Ava, ¿volvemos a unir el espejo roto?» Lo miré en silencio, concentrada, y luego sonreí, sin saber por qué, como si de pronto hubiera olvidado todo el daño que me hizo. Acepté. Volvimos a estar juntos, y Liz me preguntó si estaba loca. En comparación con los innumerables mensajes de felicitación de mis amigos, solo ella me regañó de manera brutal. Me dijo, «Ava, ¿te pateó un burro la cabeza o qué? ¿O todo lo que te metieron en la cabeza fue agua? ¿Ya olvidaste cómo terminaste con Calvino?» Me quedé en silencio. Por supuesto que no lo había olvidado. Después de romper con Calvino, me llevó más de 1 año superarlo, pero eso fue solo por fuera. Solo yo sabía que en lo más profundo de mi ser, había un pantano sin fondo, y en lo más bajo de ese pantano, estaban las heridas que Calvino me causó. Cuanto más intentaba olvidarlo, más me era imposible dejarlo atrás. Cuanto más me decía a mí misma que debía dejarlo ir y vivir bien, menos podía hacerlo. No soy tonta. Mi mente es tan clara como un espejo. Soy completamente consciente de todo, pero simplemente no puedo evitar extrañarlo. No puedo evitar que me duela el corazón, esos insomnios abrazando el teléfono, esos momentos en los que su actitud errática me dejaba llena de incertidumbre, la siguiente segunda de calma, luego de caos, la sensación de alegría que llegaba con su respuesta. Y no hablemos de los intentos tímidos de agradarlo, de suplicarle. Él me dejó de una manera brutal cuando más lo amaba, y luego pasó a estar perfectamente bien, sin una grieta. Todo el amor y el odio extremos que sentí por él quedaron atrapados en ese momento, hasta que, 5 años después, nos encontramos de nuevo, y en ese instante todo lo que había sido sellado volvió a moverse. Así que cuando él empezó a buscarme nuevamente, sentí una extraña satisfacción, como si desde otro ángulo estuviera observando al hombre que una vez me abandonó tan decididamente. Lo veía ahora, obsesionado de nuevo conmigo. ¿Lo amó? Me pregunté a mí misma en silencio. Realmente no sé la respuesta, pero en el momento en que volvimos a estar juntos, lo que surgió en mi interior no fue el arrepentimiento de un hombre que se había arrepentido, que quería ser mejor. Simplemente observaba fríamente cómo él se inquietaba por mí, y pensaba, hoy te toca a ti, Calvino, hoy te toca a ti. Capítulo 6. Le dije a Elise que no sabía qué me pasaba. Cuando vi que Calvino publicó una foto mía en su estado, mi primera reacción no fue emoción, ni felicidad. Lo único que hice fue recordar, después de tanto tiempo, esa publicación que hizo hace 5 años, sobre otra chica. Han pasado 5 años, y es extraño. Pensé que ya lo había olvidado, pensé que ya lo había dejado atrás, que no me importaba más. Me decía a mí misma que no debía preocuparme por algo que había pasado hace 5 años, pero no podía evitar recordar claramente cada palabra de esa publicación. Sin embargo, en lugar de sentir el dolor sofocante que solía provocarme pensar en ello, hoy, al recordar ese momento, no sentí ninguna reacción emocional, ni una sola ola de emoción. Incluso pude sonreírle a Calvino, sin cambiar mi expresión, educada, distante, indiferente, y Liz me miró con una mirada de incredulidad, justo como lo había hecho cuando le conté que me había reconciliado con Calvino. Me dijo que hay 3 posibilidades para que un espejo roto se repare. En realidad, no hay rotura, no hay espejo, no hay reparación. Finalmente me preguntó, Ava, ¿tú qué piensas? ¿Qué tipo de relación tienes con Calvino? No sabía qué responder. Después de hablar con Elise, alrededor de las 10 de la noche, recibí una llamada de Calvino. Su tono era tranquilo cuando me preguntó, ¿ya llegaste a casa? Te envié un mensaje y no lo respondiste. Estaba preocupado. Hice como si no me importara y respondí, estaba ocupada y lo olvidé. Lo siento. Él sonrió, con una paciencia casi ilimitada, y dijo, está bien, lo importante es que llegaste bien. Luego hizo una pausa y añadió, la próxima vez, por favor avísame cuando llegues. Me preocuparé. Este Calvino que se humillaba,
¿Qué era tan atento? Debía ser la primera vez que actuaba así con alguien. Probablemente se dio cuenta de mi frialdad y estaba tratando de reparar nuestra relación. Estaba intentando cerrar esa brecha, pero nuestros roles, ahora, parecían invertidos. No sé por qué. De repente, sentí una extraña satisfacción maliciosa. El dolor y las pruebas que él me estaba dando me causaban una especie de placer, y me reí para mis adentros. Con tono suave, interrumpí su conversación. No puedo hablar más. Voy a tomar una ducha. De hecho, ya me había duchado. Solo quería encontrar una excusa para hacer lo que quisiera. Antes de dormir, vi que me había enviado varios mensajes en WeChat. ¿Ya te duchaste? Mira a este gato. Es muy adorable. Debajo, compartió un video de TikTok. ¿Ya te dormiste? ¿Ya estás dormida? Espero mucho. Yo también me voy a dormir. Buenas noches. Me reí, sin contestar ninguno de los mensajes. No era venganza. Simplemente no tenía ganas de responder. Era como si todo lo relacionado con él me dejara completamente indiferente. Al día siguiente, por la mañana, finalmente respondí a uno de sus mensajes con una excusa. Lo siento. Ayer estaba muy cansada y me quedé dormida sin darme cuenta. Buen día. Él respondió casi de inmediato. Está bien, lo entiendo. Hizo una pausa y añadió. La próxima vez, aunque estés cansada, avísame antes de dormir. Ayer te esperé mucho tiempo. Sonreí. No sabía si Calvino, cuando me esperó ayer, recordó como aquella Ava, tan humillada hace 5 años. Había esperado por él, pero también estaba bien. Después de 5 años, él finalmente podía sentir lo mismo que yo sentí entonces, y me sentí satisfecha. Capítulo 7. El primer conflicto entre Calvino y yo después de reconciliarnos ocurrió en el tercer mes. Bueno, en realidad no fue un conflicto. Un día, justo antes de que terminara la jornada laboral, me envió un mensaje diciendo que su reunión terminaría en 15 minutos y que vendría a recogerme después. Habíamos planeado cenar juntos. Miré el mensaje y, de manera educada, respondí, no es necesario. Es hora punta, así que estará lleno. Iré sola. Qué consideración y comprensión. Linda pasó por mi lado y vio el mensaje. Soltando una risa, me dijo, Ava, la forma en que manejas tu relación, cualquiera que no sepa pensaría que vas a cenar con un cliente, no con tu novio. Tan formal. Sonreí y no dije nada. No sé si todas las parejas que se reconcilian son como Calvino y yo. No hay suficiente intimidad, pero sí mucha formalidad. Esperé en el restaurante más de media hora y él llegó tarde. Cuando habían pasado 35 minutos, le envié un mensaje, me voy. Recibí su llamada de disculpas mientras iba camino a casa. Normalmente se mostraba tranquilo, pero esta vez su voz transmitía una rara urgencia. Explicó que 2 problemas en el proyecto no se habían resuelto, por lo que la reunión se alargó más de lo esperado. Después de una pausa, dijo, Ava, ahora voy para allá. Lo interrumpí, hablando suave y amablemente. Está bien, Calvino, ya voy de camino a casa. Podemos reprogramarlo para otro momento. Hubo una breve pausa y pude notar que sonaba un poco decaído. No estaba segura de por qué se sentía molesto. Después de todo, yo estaba siendo comprensiva y atenta. Tal vez se sentía decepcionado porque no lo esperé como solía hacerlo. Tal vez, en su mente, yo debería haberme quedado en ese restaurante, esperando hasta que terminara su reunión, y luego sonreírle y decirle que no importaba. Como la antigua Ava, recordé hace mucho tiempo, cuando Calvino y yo teníamos una relación a larga distancia. Una vez, pedí permiso para visitarlo. Estaba en pleno invierno y esperé afuera de su escuela durante 2 horas. Estuve llamando a su teléfono, pero nadie contestaba. Tenía miedo de irme porque habíamos hecho planes y temía que no me encontrara. Esperé y esperé hasta que, 3 horas después, por fin logré comunicarme con él. Había estado jugando a los videojuegos con sus compañeros de cuarto toda la noche, olvidándose de nuestros planes y durmiendo hasta tarde. Estaba tan herida y decepcionada ese día. Mis manos y pies estaban entumecidos por el frío. Pero para ese entonces, nuestra relación ya había empezado a mostrar señales de problemas. No podía enojarme ni quejarme, porque sabía que él no me confortaría. Solo podía mirarlo con una sensación de impotencia. Y lo más duro que le dije fue, Calvino, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Y cuál fue su reacción en ese momento? Se rió de manera indiferente, con un tono frío. Si no podías encontrarme, deberías haberte ido. ¿Por qué esperar en la puerta, tonta? Tenía tantas cosas que quería decir, pero estaba congelada, sin saber qué responder. Probablemente porque aquellos que están acostumbrados a ser favorecidos se sienten intocables. Ahora, mientras me alejaba, como Calvino alguna vez dijo que debía hacer, él era el que me pedía disculpas. Vi a Calvino cuando bajaba las escaleras para sacar la basura.
Estaba sentado en los escalones fuera de mi edificio, con una camisa blanca puesta y su chaqueta de traje sobre su brazo. Parecía que llevaba allí mucho tiempo, con una mirada vacía en los ojos, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Me sorprendí un poco. ¿Calvino? Él levantó la vista hacia mí cuando escuchó mi voz. Sus cejas afiladas y ojos brillantes seguían siendo los mismos, pero había una ligera fruncida en su frente, y su expresión parecía solitaria, como si cargara un corazón pesado. Había flores y una caja de regalo bellamente envuelta a su lado. Me detuve y pregunté, ¿qué haces sentado aquí? Me miró intensamente, su mirada enfocada y seria. Tras una larga pausa, me preguntó, Ava, cuando nos reconciliamos, olvidé preguntarte. Dudó un momento, lo cual era raro en él, ya que siempre estaba tan seguro de todo. Era extraño verlo tan incierto. Él era un hombre que siempre calculaba todo cuidadosamente, asegurándose de que todo estuviera en su lugar antes de actuar. Pero ahora, mientras me miraba, había un atisbo de confusión en sus ojos, y me preguntó, Ava, ¿tú aún me amas? Me miró profundamente a los ojos. Abrí la boca, pero no pude responderle. Palabras tan simples, y sin embargo, no pude decirlas. Antes de ese momento, siempre pensé que, aunque lo odiara, todavía lo amaba. Después de todo, ¿por qué no lo habría podido olvidar durante todos estos años? Pero cuando me hizo esa pregunta, no pude evitar sentir que no podía responder. Capítulo 8. Calvino y yo nos encontrábamos atrapados en una extraña situación. Ambos sabíamos perfectamente que estábamos manteniendo una fachada de armonía, pretendiendo que todo estaba bien, pero en el fondo, ambos éramos conscientes de que ya no podíamos volver atrás. Mostraba una clara fatiga por todo lo relacionado con Calvino, pero al menos había algo que me ayudaba a ignorarlo, el trabajo. El trabajo me dio una excusa perfecta para rechazar sus invitaciones, para no responder a sus mensajes tan rápido y para posponer nuestras citas. Llegó un punto en que incluso olvidé su cumpleaños. Ese día, su cumpleaños, coincidió con la finalización de un proyecto. Después de una cena de celebración con el equipo, ya era de madrugada cuando regresé a casa. Fue entonces cuando vi a Calvino. Estaba esperando en la entrada de mi edificio, con una expresión pensativa, fumando mientras mantenía la cabeza baja. Me sorprendió verlo allí y le pregunté qué hacía. Parecía más cansado que yo. Desde una distancia no muy lejana, me dijo con tono tranquilo, Ava, te envié un mensaje. Fruncí el ceño y le respondí, estaba trabajando. No tuve tiempo de verlo. Asintió, como si no estuviera completamente convencido de mi respuesta. Tras una larga pausa, me dijo, hoy es mi cumpleaños. Solo quería cenar contigo. En ese momento, finalmente me di cuenta y, casi por instinto, le pedí disculpas. Lo siento, lo olvidé. Tal vez mi disculpa sonó demasiado superficial, porque su expresión no se suavizó en absoluto. Mantuvo la mirada fija en mi rostro y dijo, estuve esperando tu mensaje, aunque fuera algo como, estoy ocupada. Puedes olvidar mi cumpleaños, pero hace una hora, publicaste una actualización. Vi que te divertías en la cena con tu equipo. ¿Quién es el hombre que estaba a tu lado, protegiéndote del alcohol? Fruncí el ceño. Esa pequeña culpa por olvidar su cumpleaños se desvaneció rápidamente, y lo miré sin expresión, preguntando, ¿qué quieres decir con eso? Calvino suspiró. Su mirada pasó de mi rostro a algún punto vacío detrás de mí. Su expresión era contenida, como si estuviera recordando algo. Finalmente dijo, después de nuestra ruptura, siempre sentí que te fallé. Por eso cuando nos reconciliamos, quería hacer todo lo posible por valorarte. Pero, Ava, ¿y tú? ¿Sigues estando en el mismo lugar? No respondí. Finalmente, él dijo, creo que necesitamos un tiempo. Le respondí, está bien. Con eso, Calvino desapareció de mi vida. Sin embargo, su desaparición no tuvo mucho impacto en mí. Continué con mi rutina habitual, trabajo, reuniones, tiempo con mis amigos. Incluso me reuní con Elise para probar algunos restaurantes de moda. Sinceramente, me estaba divirtiendo mucho. Si Calvino no me hubiera contactado, probablemente ya habría olvidado su existencia. No sé cuántos días pasaron desde que cortamos el contacto, pero un día recibí un mensaje suyo. Me preguntó por la contraseña de una aplicación en la que ambos nos habíamos registrado. Se la envié sin dudar. Luego me preguntó, ¿cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Nuestros cumpleaños estaban a menos de 2 meses de diferencia, así que le respondí, con una cortés y distante sonrisa, y Liz organizó una pequeña reunión con sus amigos para celebrarlo. Él guardó silencio, y no supe qué significaba su reacción. Mi cumpleaños fue bastante animado, hasta que, en un momento indefinido, Elise se acercó a la ventana y exclamó en voz baja con una mezcla de sorpresa y emoción contenida, haciendo señas para que me acercara.
Me acerqué y ella señaló hacia afuera, diciendo en voz baja, ¿eso es Calvino? Miré con atención y, al principio, dudé, pero luego me quedé paralizada al darme cuenta de que, efectivamente, era él. No sabía cuándo había llegado ni cuánto tiempo llevaba allí. Tampoco me había enviado ningún mensaje. Parecía aburrido, dando vueltas alrededor del coche una y otra vez. Luego, quizá cansado de caminar, se quedó de pie junto a la puerta, apoyado en ella con la cabeza baja, perdido en sus pensamientos. Al cabo de un rato, levantó la cabeza y miró hacia las luces del edificio. Instintivamente me aparté de la ventana. Era una reacción completamente innecesaria. Él no sabía en qué piso vivía Elise, así que, naturalmente, no podía verme. Pero no sé por qué, en ese instante no quería que me viera. Elise estaba tan emocionada que parecía disfrutar de una revancha por mí. No puedo creerlo. Calvino por fin tiene su merecido. El mundo da vueltas. Tiró de mí hasta el sofá, riéndose con auténtica satisfacción. Ven, Ava, hoy te quedas a dormir aquí. Que ese idiota espere toda la noche ahí abajo. Que los mosquitos se lo coman vivo. No sé por qué, pero de pronto recordé aquella vez, hace tantos años, en la que fui yo quien lo esperó, porque tenía miedo de que no pudiera encontrarme. Me quedé allí sin atreverme a moverme un solo paso. Ahora, probablemente Calvino tenía miedo de que, si se quedaba dentro del coche, no me vería al salir. Por eso permanecía fuera, vigilando la puerta del edificio, esperando sin moverse. De pronto me invadió una especie de tristeza amarga, no por Calvino, sino porque, en ese momento, por fin entendí por qué había aceptado volver con él, porque en estos 5 años nunca pude dejarlo ir, nunca pude olvidarlo. No era porque siguiera amándolo, era porque, hace 5 años yo sufrí demasiado, demasiado dolor, demasiada humillación, demasiada ansiedad, demasiadas noches mirando el móvil esperando un buenas noches, que nunca llegó, demasiadas heridas por un amor que él ya no tenía, por su indiferencia, por su reemplazo inmediato. Yo no estaba aferrada a Calvino, estaba aferrada a mis heridas. Y Liz me había dicho una vez que la espejo roto que se recompone solo tiene 3 posibilidades. No estaba roto, no era un espejo, nunca se recompuso. Ahora por fin sabía cuál éramos Calvino y yo. Resultaba que, nosotros, desde el principio, nunca nos recompusimos. Esta llamada reconciliación, 5 años después, no era más que mi propia falta de resignación, mi necesidad de demostrar que ya no era aquella chica abandonada. Me puse de pie y Liz me miró con incredulidad, sujetándome de la muñeca. ¿En serio, Ava, ya te ablandaste? ¿De verdad? Con razón siempre te rompen el corazón. Sonreí levemente. No, y Liz, solo, por fin lo entendí. Mi forma de tratar a Calvino estos meses, fría, indiferente, mensajeando tarde, cambiando de humor según quisiera, salvo por no haber encontrado a otra persona como él hizo. ¿En qué era diferente de lo que él me hizo 5 años atrás? ¿En qué éramos distintos? La respuesta era evidente. Capítulo 9. Cuando Calvino me vio, su sorpresa era evidente. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, se mostró algo desorientado y nervioso, hablando rápidamente para explicarse. No quería molestarte, solo, no quería perderme el día de hoy. Por eso, estuve esperando abajo. ¿Tan pronto terminó todo? Calvino, dije, llamando su nombre mientras me quedaba de pie frente a él, sonriendo. Desde que volvimos, probablemente no le había sonreído de una forma tan suave y cálida. Él se quedó quieto por un momento, y luego su boca esbozó una sonrisa ligera, pero esa sonrisa se congeló cuando escuchó lo que dije a continuación. Terminemos. La sonrisa que iba a salir de su boca se detuvo, como si no pudiera creerlo, pero yo sonreía, liberada, sin arrepentimiento. Lo siento. Sabes que soy alguien que se toma todo muy en serio y que es muy terca. Hace 5 años, de repente te alejaste, y nuestra historia no tuvo un final formal, pero hoy, de alguna manera, siento que, ya está. Durante el tiempo que me amó, traté de hacer todo lo posible para hacernos felices, y ahora que ya no lo amo, puedo decir adiós sin miedo, deseándonos lo mejor. No quiero ser como tú, Calvino. Ahora entiendo que la mayor herida no es decirle a alguien, ya no te amo, sino dejarlo atrapado, sin dejarle claro si aún hay algo, y hacerle pasar por noches interminables, dándose vuelta una y otra vez, preguntándose si aún lo amas. Vi a Calvino de pie allí abajo, y en ese momento comprendí algo. No puedo convertirme en la persona que tú fuiste para mí. Por eso, le dije, terminemos. Nuestro capítulo final debió haberse cerrado hace 5 años. Calvino se quedó quieto,
pensando. Lo vi apretar y soltar sus manos varias veces, como si quisiera decir algo pero no pudiera. No me preguntó por qué, igual que yo en aquel entonces. Finalmente, se rió, pero la luz de la farola hizo que sus ojos brillaran, y vi una leve lágrima en sus ojos. No dijo, te deseo lo mejor, ni nada por el estilo, pero después de un largo silencio, dijo, lo siento. Era una frase sin sentido, pero tanto él como yo sabíamos lo que significaba. Era lo que me debía desde hacía 5 años. Sonreí y le dije, no pasa nada, no pasa nada, porque puedo borrar de mi memoria tanto a ti como al daño que me hiciste. No pasa nada, porque finalmente puedo dejarte ir y estar lista para amar a alguien más. Antes de darme la vuelta y subir las escaleras, le dije, adiós. Él sonrió, con su elegancia habitual, con esa mezcla de cortesía y distancia, como cuando nos conocimos por primera vez. Pasó un largo rato antes de que asintiera con la cabeza y me dijera, adiós.